este día, continuando con los temas de gestión integral del riesgo de desastres. Se va a cubrir el tema de estrategias de respuestas ante los escenarios de riesgo de desastres. Soy Oswaldo Rodríguez, soy ingeniero civil por la Universidad de El Salvador. Además, poseo un magíster en ciencias de ingeniería por la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile en el año 2009. Soy miembro desde 2015 del Colegio de Ingenieros de Perú y he sido ingeniero supervisor y residente para empresas salvadoreñas y peruanas desde el año 2004 a la fecha. Fui ingeniero consultor en el área de presupuestos para UNOPS Perú en 2015. Para iniciar, presento una frase de Wilches Shaw de la Universidad de Wisconsin, que dijo en el año 1986: el nivel de traumatismo social resultante de un desastre es inversamente proporcional al nivel de organización existente en la comunidad afectada. En otras palabras, mientras más preparada, más organizada y más capacitada esté una comunidad para afrontar un desastre, los daños traumáticos y el efecto social o impactos negativos que tenga este desastre sobre esa comunidad serán menores. La respuesta de la sociedad ante un desastre natural no es uniforme y varía según las costumbres, la capacidad de ajuste y respuesta del grupo, la intensidad de ocupación humana, los bienes y la tecnología disponible. Todos los aspectos de la cultura contribuyen a la adaptación y reajuste ecológico de un grupo humano a su medio. El hombre frente al peligro. Diversidad de actitudes. Hay muchos escenarios ante un desastre. Uno de ellos es cuando la capacidad de absorción de la pérdida es excedida por algún peligro. La población que se ve sometida a este estrés presenta una respuesta pasiva. Los individuos pasan el umbral de la conciencia. Otro escenario, de acuerdo a la magnitud del impacto por un desastre, es cuando el grupo humano alcanza los límites de aceptación de la pérdida. Los individuos cruzan el umbral de la acción, buscan ajustes más efectivos y rápidos. El peor de los casos, el tercero, cuando el peor de los casos, el tercero, cuando la afectación es mucho mayor de los límites de aceptación, la situación es insostenible para la sociedad. Eso genera respuestas que llevan a las poblaciones a ir más allá de la acción, incluso llegan a desplazarse de un lugar hacia otro, como es el caso de las catástrofes humanitarias que se dan en muchos países africanos y del Medio Oriente.
Hay estrategias para dar respuesta a los riesgos en casos de desastres. Procesos de creación e intervención del riesgo de desastres. Procesos que van a partir de un riesgo futuro que es previsto, pasando por un riesgo actual o real que es conocido, del cual se tiene mucha información o se ha recabado anteriormente información, a pasar al momento de un desastre en sí o a los efectos que este desastre genera. Se deben generar oportunidades de creación de una cultura de riesgo, implementándose en todo plan para reducir estos riesgos desde antes que ocurran, para mitigar riesgos existentes, preparar respuestas adecuadas, oportunas, rápidas, en el momento de la ocurrencia de los desastres, dar una respuesta y rehabilitación que satisfaga o al menos mitigue los servicios básicos para la población afectada y poder pasar a una etapa final de recuperación y reconstrucción. Son procesos definidos según Narváez, Lavell y Ortega en el año 2009 para la intervención del riesgo de desastres, que está continuamente ligado a los eventos predesastre y postdesastre. El objetivo estratégico de la respuesta a los desastres es fortalecer el rol y la eficiencia del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, en las tareas de preparativos y respuesta a emergencias y promover una planificación de la recuperación temprana con criterios de reducción de riesgos. Todos esos preparativos deben ser actualizados, dar simulacros y capacitaciones a grupos de la población que son vulnerables y tener siempre en cuenta todas las lecciones aprendidas en las respuestas que se dieron a eventos anteriores de emergencia, para realizar acciones mucho más eficaces y puntuales a la hora de actuar y rehabilitar en etapas tempranas luego de la ocurrencia de un desastre natural. Hay objetivos operativos de la respuesta a desastres tomados del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para el quinquenio 2011-2015 de un país de Centroamérica, donde como primer objetivo operativo definen el actualizar los protocolos de atención y respuesta a desastres provinciales. Como objetivo número 2, estandarizar el manejo de la información durante emergencias y de las metodologías de evaluación de daños. Esta estandarización se logra a través de formatos difundidos por organismos reconocidos como la Organización Panamericana de la Salud. Objetivo operativo 3. Desarrollar lineamientos para la planificación de la recuperación temprana. Objetivo operativo 4. Fortalecer el rol del Estado en el mecanismo regional de coordinación de la ayuda mutua ante desastres. Por lo general, haciendo referencia a este último objetivo, los países no cuentan con los recursos disponibles
totalmente para el momento de una respuesta a un desastre y se ven en la necesidad de solicitar ayuda a otros países amigos que pueden apoyar en diversas áreas para que el número de víctimas sea reducido y mejorar las condiciones de vida de la población que se encuentra sin vivienda, sin ropa, sin alimentos, etc. Durante los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación se realizan acciones con el fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de las personas afectadas, así como la rehabilitación de los servicios básicos indispensables, permitiendo así normalizar las actividades en la zona afectada por el desastre. La gestión reactiva, preparación y respuesta a emergencias. De acuerdo a la ABEL 2003, la gestión reactiva incluye todas aquellas acciones cuyo objetivo es organizar y facilitar los operativos para el efectivo y oportuno aviso, salvamento y rehabilitación de la población y la economía en caso de desastre. La gestión reactiva, preparación y respuesta a emergencias. De acuerdo a la ABEL 2003, la gestión reactiva incluye todas aquellas acciones cuyo objetivo es organizar y facilitar los operativos para el efectivo y oportuno aviso, es decir, dar una alerta temprana, salvamento y rehabilitación, es lograr salvar el mayor número de vidas posibles de la población afectada y la economía en caso de desastre. Si se tiene una correcta preparación de respuesta ante un evento desastroso, con acciones eficaces y tempranas, se puede lograr salvar muchas vidas y eso contribuye a evitar o reducir en gran parte los riesgos financieros asociados a la ocurrencia de estos desastres. La preparación se lleva a cabo mediante la organización y planificación de las acciones de alerta, evacuación, búsqueda, rescate, socorro y asistencia, que deben realizarse en caso de una emergencia. Y debe garantizar que los sistemas, todos los procedimientos y recursos requeridos para hacer frente a una emergencia o desastre están disponibles para proporcionar ayuda oportuna a los afectados. En el caso en que los recursos no estén disponibles del todo o sean escasos, los procedimientos deben guiar para que se realice una correcta gestión de dichos recursos en el menor tiempo posible para poder afrontar toda la carga que conlleva la atención de la población que ha sido afectada en una zona de desastres. Si no se cuenta con ellos, se deben gestionar dichos recursos. La preparación para la respuesta a emergencias implica estar siempre alertados
y bien preparados para cualquier eventualidad, de tal modo que los costos asociados a las emergencias sean menores. Esto es inculcar una cultura de riesgo, de prevención de riesgos, desde las instituciones educativas y en el hogar, para que la población esté consciente y sepa cuál es su responsabilidad en el caso de afrontar una de estas situaciones desastrosas en las cuales la población de ancianos y de niños cuyas edades son tempranas son los más vulnerables ante estos casos. En el caso de huracanes, tsunamis y volcanes, existen organismos internacionales de carácter científico encargados de emitir advertencias con 36 horas de anticipación y avisos 24 horas antes, anunciando la posibilidad de que en un periodo de tiempo determinado se produzca un fenómeno de estos, capaz de afectar el territorio de más de un país, tal como lo investigó Gustavo Wilches Shaw en el año 2008, cuya frase fue presentada al inicio de esta diapositiva. La gestión reactiva es preparación. Posee tres componentes principales, que son el plan, la capacitación y los recursos. Cada uno de ellos está constituido por varios elementos y los vamos a estudiar detenidamente uno a uno. El plan en la preparación. Uno de los elementos más recurrentes en la medición de la capacidad del sector salud para enfrentar emergencias y desastres es la existencia o no de un plan. Para reducir el riesgo en establecimientos de salud, se puede elaborar un plan para mejorar la seguridad estructural, otro para mejorar la seguridad no estructural y la funcional. Este plan contiene objetivos, estrategias, actividades, resultados esperados, cronograma, etc. Se debe crear un plan particular para cada acción en particular. El plan para un riesgo por tsunami no es el mismo que nos va a servir para afrontar un incendio forestal, por ejemplo. Cada plan de acción deberá identificar los elementos que necesitan ser fortalecidos y cómo mejorarlos en el tiempo. Esto se logra a través de una temprana identificación de amenazas que deben ser atacadas y esto fortalece y mejora a través del tiempo y la experiencia. Por eso los planes también son dinámicos, tienen un carácter permanente, deben ir cambiando con el tiempo, ir adaptándose a las necesidades, ya que efectos como el cambio climático están produciendo globalmente condiciones que anteriormente no se veían en el medio ambiente y están generando nuevas amenazas, como es el deshielo de los glaciares, que conlleva el aumento del nivel de las mareas, generando riesgos de inundación en países bajos como pueden ser Cuba o las Filipinas. El plan de acción también debe procurar una mejora en los mecanismos.
la capacidad del personal y los recursos. Entiéndase por capacidad una combinación de todas las fortalezas, los atributos, conocimientos y recursos que tiene una persona o grupo de personas, recursos que estarán disponibles dentro de una comunidad para reducir su exposición al riesgo de desastres. Hay un plan general de respuesta también. Este describe enteramente roles y responsabilidades de personal determinado, es decir, ahí se indica quién va a realizar qué actividad en caso de dar una respuesta a un desastre. También describe concisamente qué recursos están disponibles en ese momento. Debe estar actualizado. Por eso, en la diapositiva anterior se vio que el plan es dinámico y es permanente. Cuando el evento es próximo o acaba de ocurrir, el plan general de respuesta se llama plan de contingencia y contiene las medidas más drásticas que se deben aplicar en los primeros minutos de ocurrencia de un desastre para lograr estabilizar a la población afectada. Un ejemplo de plan estratégico es el Plan de Acción de Hospitales Seguros 2010-2015, aprobado por los Ministerios de Salud de las Américas y los planes elaborados por varios países de la región en este mismo sentido. En este caso es necesario hacer la diferencia entre un plan de acción regional o nacional, que son de carácter estratégico, y los planes de los niveles subnacionales y locales y de establecimientos de salud, operacionales y menos estratégicos. Al momento de dar una respuesta inmediata, los ministerios del Estado involucrados en ello deben dar prioridad a rehabilitar la red de hospitales y de postas médicas con carácter prioritario para que estos establecimientos puedan brindar su servicio a la comunidad o sociedad afectada por un desastre. Asimismo, están las capacitaciones. El manejo de los problemas de salud derivados de las emergencias y desastres requiere de conocimientos y de adiestramiento específico, de acuerdo al tipo de emergencia o desastre al que se requiere enfrentar. El personal de salud tiene que estar permanentemente actualizado sobre los aspectos técnicos y científicos de las intervenciones de salud en emergencias y desastres. La capacitación se debe incorporar en las instituciones de educación, formación médica y las de entrenamiento formal, generándose así como producto la certificación o recertificación del personal de salud. Asimismo, a través de capacitaciones se puede obtener un mayor número de personal debidamente capacitado y de procedimientos dentro de una institución de salud que a la vez logran la certificación internacional o pertinente de esa institución. La realización de ejercicios de simulación y simulacros es importante para que la población conozca qué debe hacer en caso de un desastre.
Son muy útiles como herramientas de sensibilización. Los simulacros, las capacitaciones y la verificación de capacidad de respuesta que esté disponible para afrontar un evento de esta naturaleza. Estas deberían programarse periódicamente, evaluando la capacidad de respuesta de los componentes sometidos a prueba y de las eficacias de los puntos que en ellas se propongan. De cada simulacro se toman las lecciones aprendidas y se puede retroalimentar todo el proceso. Capacitación, herramientas de análisis para evaluar la capacidad a nivel local. Análisis de redes sociales e institucionales. Esta herramienta contribuye a conocer la percepción que las personas tienen sobre la función que desempeñan y el significado que tienen las distintas organizaciones dentro de la comunidad. Se puede así estimular la discusión para identificar la función que cada organización podría desempeñar no tan solo en caso de desastre, sino también en actividades de preparación ante desastres y de mitigación, como son los simulacros. Otra herramienta importante para hacer un análisis y evaluar la capacidad a nivel local son las evaluaciones de la capacidad de las organizaciones populares. Es un método cualitativo en el cual el establecimiento de una lista de las principales organizaciones de la comunidad se lleva a cabo listando instituciones religiosas, escuelas, comités financieros, hospitales, organismos de coordinación y autoridades locales. Puede ser de utilidad para identificar el apoyo que existiría en la comunidad en caso de crisis. Esta información puede servir para establecer el marco de las capacidades locales y también está estrechamente relacionada con aquella herramienta llamada mapeo de capacidades. Los recursos. Antes, durante y después de los eventos adversos, es preciso contar con los suministros, equipamiento y financiamiento necesarios para implementar las acciones de contingencia. Se debe tener un inventario actualizado de todos los suministros, especialmente los medicamentos y del personal técnico médico que esté disponible para afrontar un evento desastroso. También se debe tener dicho inventario para conocer la disponibilidad de estos recursos para su pronta utilización. Esto es responsabilidad de las autoridades de cada sector involucrado. Los procedimientos especiales para la adquisición de recursos adicionales en situaciones de emergencia o de riesgo inminente son un punto crítico. Esto está relacionado con el punto anterior, donde no hay por lo general una disponibilidad de muchos recursos para ser utilizados inmediatamente. Dependiendo de la magnitud del desastre, los recursos se quedan cortos y será necesario echar mano de aquellos procedimientos para poder garantizar su pronta disponibilidad
y ser distribuidos a la población que lo necesita. Respuesta óptima. Requiere vigilancia epidemiológica. El Ministerio de Salud, como ente rector del sistema de salud, así como las instituciones que lo conforman, deben estar debidamente organizados y ser capaces de responder a las emergencias y desastres, reduciendo al máximo posible la improvisación y la adopción de soluciones coyunturales o ad hoc. Una respuesta óptima requiere vigilancia de epidemias posibles mediante un proceso sistemático y continuo de evaluación de la situación de salud de una población con posterioridad a un desastre natural, de sus determinantes y de la respuesta social para su prevención y control. Hay organismos como la Organización Panamericana de la Salud que durante la etapa de respuesta y temprana rehabilitación de la población afectada por un desastre se encarga de capacitar al personal médico en acciones que previenen y controlan las epidemias, que les capacitan en cómo potabilizar el agua que la población va a recibir, les ayudan a realizar ensayos y pruebas de laboratorio que son requeridos y que por lo general han quedado destruidos luego de un evento desastroso, proveyendo de plantas potabilizadoras y de otros recursos que son oportunamente necesarios para responder óptimamente en caso de desastres. Elementos de análisis y respuestas. Mediante la estimación y prevención previas, en esas etapas se hizo una identificación de riesgos y se clasificaron los puntos más críticos. Para la reducción y preparación de riesgos se analizaron escenarios, se plantearon las posibles impactos en la salud y en el medio ambiente que la población afectada tendrá. Se hizo una caracterización de la situación de emergencia, se identificó los riesgos, se los clasificó para dar una adecuada respuesta institucional, para dar otra respuesta a nivel local y que le corresponde al Estado y a los Estados amigos en el caso de dar su aporte para una pronta respuesta y rehabilitación en el caso de los desastres. Los principios de la gestión del riesgo de desastres incluyen la integralidad, orden público, responsabilidad, asignación de responsabilidades, seguridad, desconcentración y descentralización, preservación de los derechos y garantías constitucionales, participación de la población, coordinación interinstitucional, intersectorial y multidisciplinaria. Estos son los principales elementos que debe cumplir la gestión de riesgo de desastres. Se debe garantizar el orden público
luego de la ocurrencia del desastre. Se debe de preservar la integridad de los individuos, que cada quien esté consciente de su responsabilidad y de las asignaciones que le corresponden, ya sean cuerpos de socorro o otras instituciones locales como la municipalidad o la empresa administradora de servicio de agua potable. Se debe de procurar que haya una desconcentración de recursos en solo las ciudades grandes o importantes de los países. No debe haber una centralización de dichos recursos, sino que estos deben estar disponibles a lo largo y ancho de todo el país para evitar pérdidas de vidas humanas luego de que haya ocurrido un desastre. La población debe ser capacitada en tema de desastres, como por ejemplo con los simulacros, y todas las instituciones en todos sus niveles deben estar coordinadas intersectorialmente, reuniéndose y capacitándose de manera periódica y con un calendario ya establecido. Refiriéndonos al principio de integralidad, esta establece sus acciones en virtud del desarrollo de actividades de prevención, mitigación y respuesta a desastres en función de los intereses de la sociedad. A manera de conclusión, en la respuesta a los desastres se deben emplear estrategias ante todos los posibles escenarios. Se deben tomar decisiones, que es un proceso esencial y primordial del Comité Operativo de Emergencia, y por ello sus integrantes deben contar con la autoridad y conocimiento suficiente para definir acciones y asumir compromisos. Todo esto nos indica que la respuesta proviene de una planeación, esto es previo a que ocurra un desastre. No se puede estar dando una respuesta improvisada cuando ya el evento ha ocurrido. Debe haber un comité operativo, así como es el INDECI en Perú, que debe dar una respuesta inmediata y óptima a las emergencias. Y su personal debe estar debidamente organizado, conocedor de sus responsabilidades, capacitado para dar una respuesta óptima y con entera confianza de que posee autoridad y conocimiento para definir acciones, para definir prioridades y asumir compromisos y responsabilidades al momento de dar una respuesta a un evento desastroso. Al momento de afrontar un desastre nacional, ¿a cuál grupo de la población querrás pertenecer? ¿Al de una población que no tenía la capacidad para enfrentar el desastre? ¿O querrás pertenecer a aquella que preparó suministros de emergencia? Es muy importante que las provisiones deberán alcanzar para todas las personas del grupo familiar por lo menos para un mínimo de 3 días. Deben contar con un botiquín de primeros auxilios, con todos sus implementos y los medicamentos principales. Debe contar con unos alimentos no perecederos
con suficiente agua, con medicamentos especiales para el caso de algún miembro de la familia que los requiera, con baterías, una lámpara, una radio en buen funcionamiento y ropa abrigada para poder soportar, como se dice, las primeras horas o los primeros días luego de la sucesión de un evento desastroso. Muchas gracias por su amable atención. Esto ha sido todo en el tema de estrategias de respuestas ante los escenarios de riesgos de desastre. Ahí está mi correo por alguna consulta futura y ha sido un gusto.